sé que hay formas fáciles de reducir los niveles de estrés. Antes pensaba que la única forma de solucionarlo era con la ayuda de un especialista, que de hecho es de gran ayuda, pero no la única. Si antes me hubieran preguntado cómo reducir el estrés, nunca habría respondido que el estrés también se puede reducir con visitas a museos. Esto fue definitivamente información nueva que no esperaba. El hecho de buscar información confiable y publicarlo en una red social, en Twitter en mi caso, ha hecho que haga una publicación informada, algo que nunca había hecho antes y me ha permitido aportar a la sociedad permitiéndome ser una ciudadana crítica. Elegí el texto multimodal de mi compañera Xiomara, ya que habla sobre las redes sociales, un tema que nos afecta a todos. Sabía que el exceso del uso de este es malo, pero leerlo me ha dado consecuencias específicas como la baja autoestima por los estereotipos y la disminución de las habilidades sociales. Este se puede ver en reuniones familiares, donde todos están con sus celulares siendo un obstáculo para la comunicación. Antes de profundizar en mi subtema seleccionado, yo no sabía los efectos tan negativos que podría traer un uso descontrolado de los medios sociales en los adolescentes. Ahora que soy más consciente sobre este tema, sé que el consumo de medios de las redes sociales ha originado baja autoestima y falta de habilidades sociales en los jóvenes. Además, que los adolescentes son los más propensos a depender de estas redes. Es evidente que estos hechos son muy preocupantes. Es por ello que los padres deben involucrarse para evitar daños en la salud mental de sus hijos. Gracias a fuentes confiables como Google Académico, Cielo, Renati, etc., podemos ser capaces de asumir el rol de un ciudadano crítico, ya que gracias a estas podemos informar datos y hechos verídicos a las demás personas. El texto multimodal con datos reales, donde la combinación de recursos crea y refuerza el mensaje del texto, ayuda a fomentar a que los lectores se concienticen más sobre el tema de manera rápida y amena. De esta manera yo pude ser una ciudadana crítica, ya que pude transmitir mi información de una forma más consciente a los demás lectores. El texto multimodal que me ha permitido aprender más es el de mi compañera María León. Primero que nada está bien elaborado y detallado. Gracias a su texto multimodal he aprendido que la impulsividad y la conducta agresiva se suelen originar por no saber gestionar las emociones, especialmente a adolescentes, ya que no son capaces de resistir impulsos o deseos. Además, también aprendí que los padres deben apoyar a sus hijos adolescentes mediante la implementación de actividades que les ayude a contrarrestar dichas actitudes. En primer lugar, antes no sabía que el confinamiento por pandemia había sido el causante de que en nuestro país haya incrementado el número de adolescentes que sufren por desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. En segundo lugar, tampoco sabía que sus cuadros de ansiedad y depresión aumentaron hasta tal punto de discutir con sus padres por negar la enfermedad que poseen, como también que al ver lo que pasaba tanto en el país como en todo el mundo, ya no encontraban el sentido de seguir adelante y por ende perdieron el interés en realizar actividades que antes sí les gustaba demasiado. Mediante el análisis y la investigación que he realizado sobre mi subtema, la capacidad de difundirlo con mis propias palabras mediante una red social, la participación activa que he tenido para discutir y buscar consensos, el respeto, la empatía y la responsabilidad que he conservado en todo momento a la hora de formar una comunidad virtual, manteniendo una identidad digital, me convierte en una ciudadana crítica. Además, claro está, de haber realizado una etiqueta y haber tenido como principal objetivo realizar un cambio social con mi texto multimodal. Con el que más he aprendido está titulado como La otra cara de la moneda del uso de las redes sociales, porque no sabía que entre los años 2019 y 2020 el uso de los celulares, especialmente en los adolescentes, pasó de 77,4% a un 85,7%, y tampoco sabía que el uso excesivo de las redes sociales ha generado en los adolescentes baja autoestima, mal manejo de habilidades sociales, poco amor propio, un cuestionamiento constante de su aspecto físico, desencadenando así problemas psicológicos. Y ahora, gracias al texto multimodal de mi compañera Xiomara Santos, yo ya sé a profundidad acerca de este tema. El curso me permitió saber cómo estructurar un texto de manera correcta, difundir información mediante una red social y saber reconocer fuentes de información verídicas y confiables.
búsqueda de fuentes confiables y la publicación de mi texto me permitieron ser un ciudadano crítico, ya que al realizar mi búsqueda de fuentes tuve que saber identificar si la información que estaba recaudando era confiable analizándola, además de tener en cuenta los consejos brindados, como ver si el texto presenta un respaldo institucional, fecha de publicación, autor y título. Con respecto a la publicación del texto multimodal, este nos permite ser un ciudadano crítico debido a que participamos de manera crítica, consumimos información y producimos. Por ello es que es importante saber realizar una buena búsqueda de fuentes, ya que de esta manera la información que difundamos será confiable. Desde mi punto de vista, me gustaron todos los trabajos de mis compañeros, pero el que más me llamó la atención fue el de mi compañera Xiomara Santos, ya que considero que su información fue precisa. Además, las imágenes y colores que utilizó lograron captar mi interés y atención. No sabía que la pandemia tuvo un impacto tan fuerte en los niños y adolescentes. Tiempos como el confinamiento social obligatorio y las clases virtuales, que siguen siendo una modalidad actualmente, tuvieron un gran impacto negativo sobre ellos, afectando en la mayoría de ellos sus capacidades para poder socializar, al igual que el fallecimiento de sus padres. Consecuente a ello, su comportamiento se volvió agresivo. Debemos tener cuidado con las páginas en donde busquemos información, ya que no todas son confiables. Algunas son noticias falsas y puede ser peligroso estar desinformado. Es por eso que mediante fuentes confiables podemos ser capaces de ser un ciudadano crítico, puesto de que de esta forma nos informamos a nosotros mismos como a nuestros conocidos. Así podremos entender mejor a la sociedad. Los textos multimodales nos ayudan a entender con una mayor facilidad el tema del cual se habla, con distintas herramientas para mejorar la comprensión del lector. Por eso es que soy una ciudadana crítica, ya que creo un texto multimodal para informar con fuentes confiables a mis lectores. El texto multimodal que más me ayudó a entender sobre el tema fue el de mi compañera Xiomara Santos, ya que mediante diversas imágenes y texto me permitió comprender con facilidad la importancia de las redes sociales, cómo nos afectan negativamente los estereotipos impuestos por la sociedad y el cómo podemos afrontarlo.